Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde continuamos avanzando con el tema de los arrays. Si recordáis, en el vídeo anterior estábamos viendo cómo recorrer y acceder a los elementos de un array con un bucle for normal. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer que ese bucle for sea un poco más flexible y también vamos a ver el uso del bucle for each. Este bucle viene fenomenal pues para arrays implícitos, para arrays de tipos anónimos, para arrays de objetos en general. Es muy práctico. También tiene sus inconvenientes. Vamos a verlo. Bien, si recordáis el vídeo anterior, habíamos construido un bucle for que iba desde la posición 0 hasta la posición 4, es decir, mientras que i sea menor que 5, hasta la posición 4, para recorrer el array valores. Y al final lo que hicimos fue quitar un elemento al array valores, que tenía 5 elementos al principio, pero lo dejamos en 4 para que la posición del último elemento sea la posición 3. Y vimos cómo al intentar acceder con el bucle for a la posición valores de 4, pues nos daba un array de index out of bounds, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto más flexible? Pues mirad, si nos vamos a Google y buscamos, por ejemplo, .NET Library, pues este segundo enlace que nos ofrece es el adecuado, ¿no? .NET Framework. Bueno, pues mira, ahora la página está caída, qué fenomenal. Bueno, le he dado a actualizar y ya va, ¿no? Bien, pues aquí podemos acceder a las clases de la librería .NET. Entonces aquí tenemos la clase System y dentro de System pues tenemos Array Class, aquí está. Bueno, pues si pulsamos en Array Class, la clase Array, pues la librería nos lleva a una definición de la clase Array. Vemos que aquí a la izquierda dice propiedades y métodos de esta clase. Si desplegamos en propiedades, aquí, vemos que hay una propiedad que es length. Si pulsamos en length, pues nos especifica la librería.net qué es lo que hace esta propiedad. Aquí podéis leer detenidamente, está en inglés, es lo malo, pero es lo malo para los que no sepáis inglés. Aquí podemos ver qué es lo que hace esta propiedad. Length lo que hace es indicar la longitud de un array. Eso es lo que hace la propiedad length. Además nos lo dice aquí, the total number of elements, bueno, pues el número total de elementos en todas las dimensiones de un array. Nos devuelve 0 si el array no tiene elementos. Esta propiedad nos viene muy bien para recorrer un array, porque hay muchas veces que no sabes exactamente hasta dónde debe ir un array. En este caso, pues si le decimos que vaya hasta la posición 4, ya vimos en el vídeo anterior que daba error, ¿no? Sin embargo, si le decimos, mientras que la i sea menor que valores, que es el nombre del array, punto. Y fíjate cómo al poner un punto, en el menú IntelliSense de Visual Studio, nos salen todas las propiedades y métodos de la clase array. Es decir, todo esto que vemos aquí es la información que podemos obtener también donde acabamos de estar, en la página web de la librería.net, ¿no? Y aquí tenemos la propiedad length. Bueno, pues si escogemos esta propiedad, lo que le estamos diciendo en este caso al bucle for es que vaya desde i igual a 0, es decir, desde la primera posición del array, hasta que la i sea menor que la longitud del array. Entonces, como nosotros, como programadores, no sabemos exactamente, o puede que no sepamos exactamente, qué longitud tiene ese array, pues con esto lo hemos solucionado. Que el array tiene 4 elementos, irá hasta la posición 4. Que el array tiene 400, hasta la posición 400. Viene muy bien cuando de forma dinámica, es decir, durante la ejecución de un programa, se modifican la cantidad de elementos que hay en un array. Es decir, puede que al ejecutar este programa pues sean 4 elementos, pero cuando el programa se esté ejecutando se agreguen o se quiten elementos en este array. En este programa no, porque es de pruebas, pero puedes construir perfectamente un programa que durante la ejecución del mismo agregue o quite elementos. Entonces el for pierde toda su flexibilidad en ese caso, a no ser que utilices la propiedad length. Entonces aquí nos da igual, si nosotros guardamos y ejecutamos, vemos cómo recorre todos los elementos que tiene este array, pero ahora mismo si nosotros le agregamos a este array pues 30,30, 90 y 85.2, si guardamos cambios y volvemos a ejecutar sin modificar el bucle for, fíjate cómo recorre todos los elementos del array, porque en definitiva la condición del for es mientras la i sea menor que la cantidad de elementos del array. Entonces, en este caso viene muy bien trabajar con la propiedad length. Si recordáis de hace un par de vídeos, además del array valores, teníamos aquí un array empleados.
¿Cómo recorrer con un bucle for pues un array de objetos de este tipo, de objetos empleados o de cualquier otro tipo? Bueno, pues exactamente igual. Lo único que hay que hacer es cambiar el nombre del array. En este caso habrá que decirle en vez de valores array empleados. Y podemos utilizar un bucle for para ir hasta la posición 1, porque fijaos que este array solamente tenía 2 elementos, o podemos utilizar también la propiedad length, por si en un futuro agrego o quito empleados, ¿no? Aquí de todas maneras, a la hora de recorrer e imprimir en consola los elementos del array empleados, puede ser que el resultado sea inesperado para algunos de vosotros. Recordar que esta clase empleados trabajaba con 2 datos, el nombre y la edad. Sin embargo, con lo que hemos visto durante el curso, deberíais de ser capaces de recorrer con un bucle for este array empleados y ser capaces de imprimir en consola el nombre y la edad de todos los empleados que haya dentro de este array. Me explico. Si nosotros ahora este bucle for lo reutilizamos para el array empleados, y lo hacemos de esta forma. For int i igual a 0, mientras que i sea menor que la longitud del array empleados. Aquí también podríamos haber puesto i menor que 2, porque sabemos que empleados, el array empleados tiene 2 empleados, el 0 y el 1. Pero bueno, lo dejamos así, que vale. Y aquí, en vez de valores, le decimos console writeLine array empleados de i. Bueno, pues si guardamos cambios y ejecutamos el programa, esto funciona. Lo que ocurre es que, como podéis ver, no nos imprime el nombre y la edad de los empleados. ¿Por qué? Pues porque el nombre y la edad de los empleados no son ni más ni menos que propiedades del objeto empleados. Y nosotros lo que le estamos diciendo al bucle for no es que me imprima las propiedades de array empleados, o de un empleado, mejor dicho. Lo que le estoy diciendo es que me imprima el objeto que hay almacenado ahí, y me imprime el objeto, pero no las propiedades del objeto. Yo os propongo que le deis pause en este momento concreto al vídeo e intentéis, sería un buen ejercicio con lo que hemos visto hasta ahora en el curso, e intentéis, tal y como tenemos el código, que este bucle for imprima las propiedades de los empleados que están almacenados en este array. Porque ahora, como podéis ver, no lo hace. Lo que hace es imprimirme el objeto. Me dice, mira, aquí hay un objeto de tipo empleados y aquí hay otro objeto de tipo empleados. Pero no hace nada más. Hay 2 alternativas para esto. Una de ellas sería cambiar el acceso a estas variables, a estos campos de clase que yo he creado hace un par de vídeos. El ámbito de estos campos es ámbito de clase, es decir, fuera de esta clase empleados, estas variables nombre y edad no son accesibles, no son visibles. Porque alguien se puede sentir tentado aquí en el console writeLine decirle array de empleados de i punto nombre. Y dirá, con esto ya tengo el nombre de todos los empleados. Pues no, porque nombre no es accesible, estamos en una clase diferente. Entonces, una solución pasaría por, fijaos que además Visual Studio marca error en nombre. Una solución pasaría por cambiar el acceso agregando la palabra reservada public. Si nosotros le decimos que esa variable es public, pues entonces el error desaparece. O debería desaparecer. Vamos a guardar cambios. No desaparece, pero porque he escrito mal nombre, que nombre es con minúscula, hombre. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues esto es posible gracias a que hemos agregado el public. Si yo quito el public, el error vuelve a aparecer. Ahí está. Y si lo dejo, pues no. Control Z. Pues esto lo podemos hacer, ¿no? De tal forma que si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fijaos cómo ahora lo que imprime son los nombres de los 2 objetos de tipo empleado que hay dentro del array. Esto viene bien para practicar un poco con los conceptos que hemos visto de programación orientada a objetos. Pero claro, esto seguramente algunos estaréis diciendo, pero ¿no nos dijiste que esto no se debe hacer? Efectivamente, esto casi nunca lo debes hacer. Hago hincapié en el casi nunca, porque hay escenarios muy concretos, circunstancias muy concretas en las que puedes declarar un campo de clase como public, pero un campo de clase normalmente debe ir siempre encapsulado, y si necesitas acceder a ese campo desde fuera de la clase, lo debes hacer con un método de acceso. Esto, que yo siempre procuro en mis cursos utilizar la palabra casi nunca debes hacerlo, pues generó, cuando lo hice en este curso, cuando lo dije, en la programación orientada a objetos, algo de controversia por alguno de vosotros, ¿no? Que me decía que no debo de decir nunca. La verdad es que nunca digo casi nunca, ¿no? Pero esto no es una buena práctica de programación. ¿Por qué? Porque si tú das acceso a esta variable desde fuera de la clase, desde cualquier clase, pues se puede hacer, por ejemplo, lo siguiente. Si yo aquí
malintencionadamente o por descuido, pero en este caso malintencionadamente, te digo que array empleados de 1, fíjate, o de 0, mira, de 0, para que sea el primero. Array empleados de 0, punto, nombre, puedo acceder porque es público, es igual a, pues yo que sé qué decirte, Leo Messi, por poner un ejemplo cualquiera. Bueno, pues vosotros, ¿qué creéis que me va a decir que hay almacenado en la primera posición del array? Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues vemos cómo me dice que el nombre del primer elemento del array es Leo Messi, cuando no es así, porque el primero era yo mismo. No, este no era, perdona. El primero era Ana, pero no es Leo Messi. Entonces ahí está haciendo ya algo bastante extraño, ¿no? Hemos dado acceso público al campo nombre y eso permite que lo puedas modificar desde fuera de cualquier manera. Entonces esto es una mala práctica. No obstante, para este ejemplo en concreto, en el que nos interesa imprimir el nombre, lo podríamos hacer. Pero lo más aconsejable, ¿qué es? Lo más aconsejable es que encapsules los campos con private. Cuando veamos el tema de la herencia, veremos pormenorizadamente la diferencia que hay entre public, protected, el modificador por defecto, etc. Pero de momento los encapsulamos con private. Y como necesitamos, claro, ahora da error, evidentemente. Como necesitamos tener acceso a lo que hay almacenado en nombre y en edad para imprimir con un bucle for el nombre y la edad de todos los empleados que hay dentro del array, lo que hacemos es utilizar un getter. Es decir, aquí declaramos un getter al que podemos llamar, por ejemplo, después de indicar el tipo, que va a ser de tipo string, le podemos llamar getInfo. De esta forma. Abrimos la llave, la cerramos y aquí, como le hemos dicho que es de tipo string, nos va a devolver lo siguiente. Nombre, vamos a ponerlo en mayúscula. Nombre del empleado, 2 puntos. Y esto lo concatenamos con el campo nombre. Claro, ahora estamos accediendo desde la misma clase, así que esto no hay ningún problema. Y a continuación, esto lo concatenamos con edad, 2 puntos, un espacio, y el campo edad. Y ahora, una vez que ya tenemos este método de acceso, getInfo, lo que hacemos desde el array es decir que imprima, dentro del bucle for, imprímeme array empleados de i punto, y fíjate cómo en el menú IntelliSense nos aparece el método que acabamos de crear, getInfo. Bueno, pues si nosotros, getInfo y los paréntesis, claro. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos con F5, vemos como ahora por cada empleado que hay dentro del array nos dice, pues, nombre del empleado Sara, edad 37, nombre del empleado Ana, edad 27. Si nosotros ahora agregamos un empleado más al array, recuerdo que estamos recorriendo este array, bueno, pues si agregamos un empleado más, vamos a decirle, por ejemplo, que array empleados de 2 es igual a new empleados. Y aquí pues vamos a decirle, por ejemplo, Manuel, con mayúscula, hombre. Y aquí la edad, vamos a decirle, por ejemplo, 51. Pues nuestro bucle for lo va a recorrer también, lo va a leer también, porque le hemos dicho, si recordáis, que debe ir hasta que la i sea menor que la longitud del array. La longitud del array ahora tiene un elemento más, así que queda cubierto. Control F5... y me da un error, pero este error no es un error en el bucle for, es un error en la declaración del array, porque me he olvidado de que este no es un array implícito, es un array de objetos. Y aquí le hemos dicho en la declaración que el array va a tener 2 elementos, y acabo de agregar un tercero. Así que para esto debo de modificar la declaración del array para que tenga un elemento más, y ahora sí, control F5, vemos como el bucle for recorre todos los empleados que hay dentro del array. Y para terminar este vídeo vamos a ver el uso del bucle for each. Es un bucle muy práctico para recorrer array de objetos, pero sobre todo array implícitos o array de tipos anónimos. Esos arrays en los que no sabes cuál es la primera posición y cuál es la última, no sabes nada, no sabes el nombre del array. Bueno, pues en esos casos un bucle for each es muy útil. Pierde flexibilidad porque en el caso de que tú quieras hacer algún tipo de modificación en un elemento concreto del array, mientras lo recorres, solo te lo va a permitir hacer el bucle for. El bucle for each solo sirve para recorrer y acceder a la información de todos los elementos de un array, pero si quieres modificar cualquier información dentro de un array, el bucle for each no te va a servir.
Pero bueno, en el caso de que quieras ver lo que hay almacenado en un array, es muy útil. Vamos a hacer una cosa, vamos a comentar el bucle for normal y a continuación pues vamos a ver cómo se construye un bucle for each y así vemos la diferencia. Y vamos a crear un bucle for each para recorrer el mismo array, el array empleados. Si es la primera vez que se ve este tipo de bucle, cuesta un poquito, pero enseguida se le coge el aire, o al menos esa es mi opinión, ¿no? La sintaxis del bucle for each es la siguiente. For each, todo junto, en C#, en otros lenguajes va separado, for each. Aquí va junto, abrimos paréntesis y lo primero que tenemos que hacer es crear una variable. A esa variable se le denomina, cuando se trata de un bucle for each, iterador. Se le denomina así, iterador. Pero en definitiva se trata de una variable del mismo tipo que estamos almacenando en el array. Si yo voy a recorrer el array empleados, ¿qué estoy almacenando en este array empleados? Objetos de tipo empleado. Así que tengo que crearme una variable o iterador de tipo empleados. Y eso lo hacemos así. Empleados, pues como si declarásemos una variable. Y aquí pues lo llamamos como queramos. Yo lo voy a llamar variable, la puedes llamar contador, la puedes llamar i otra vez, como quieras. Aquí no hay una convención, igual que ocurría con el bucle for, que por convención se suele llamar i a la variable contador. Aquí no existe tal convención, o si existe yo nunca la conocí, ¿no? Así que dale el nombre que quieras. Empleados variable, a continuación palabra reservada in y el nombre del array que quieres recorrer, en este caso array empleados. Abres la llave del bucle for each y ahora pues console writeLine y ¿qué imprimimos? Nombre de la variable, la he llamado precisamente variable, punto getInfo. Y los paréntesis de getInfo, claro. C# detecta que esto es de tipo empleados. Como es de tipo empleados, en definitiva variable, puede acceder a todas las propiedades y métodos que tenga un objeto de tipo empleado. Y uno de los métodos es getInfo, así que variable.getInfo. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que funciona exactamente igual que con el bucle for tradicional. Sin embargo, esta sintaxis es más cómoda. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que recorrer un array implícito. ¿Cómo recorreríamos con un bucle for each este array valores? Primero tenemos que tener claro qué tipo almacena valores. Bueno, pues esto, fijaos que aquí comenté en su momento, lo pasa todo a double. Bueno, perfecto. Pues entonces, en vez de empleados, for each double variable in, nombre del array, valores. Y ahora aquí, como son primitivos, en definitiva, le digo que imprima variable. Son primitivos. Como son primitivos, variable no tiene ni propiedades ni métodos. Es un double. Entonces, dile que me imprima variable. Guardo cambios, ejecuto y vemos cómo imprime los valores double que hay dentro de ese array. ¿Veis qué útil es? Ni me preocupo de cuál es la primera posición, ni me preocupo de cuál es la última, ni me preocupo de cuántas veces tiene que incrementarse la i. Simplemente utilizas esta sintaxis y ya se encarga el código de recorrer el array desde el principio hasta el final. Y todavía es más útil con array de clases o tipos anónimos. Recordar el array personas. Bueno, este es más extraño todavía. Bien, pues aquí podemos decirle lo siguiente. Claro, ¿qué tipo almacena este array? Pues no lo sabemos, porque es un tipo anónimo. Yo no sé si estos son empleados, si son double. En realidad no son nada, no nos dice lo que son. Hombre, algo son, pero no lo sabemos como programadores, ¿no? Porque es anónimo, precisamente. En ese caso, aquí en el for each le indicamos for each var variable in y nombre del array. El array se llamaba personas, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y aquí pues le decimos console writeLine variable. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos cómo imprime todos los elementos que hay en el array personas de tipo anónimo. Bueno, pues así es como se utilizan los bucles for y for each para recorrer arrays. Si estáis empezando con esto, hasta que no practicas bastante, no se le termina de coger la práctica, ¿no? La soltura. Pero bueno, como es algo que utilizaremos a lo largo del curso más veces, porque esto es como una bola de nieve, todo lo que aprendes anteriormente lo debes utilizar después, cogeréis poco a poco soltura. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.